Buenas tardes. En función del trabajo que se ha realizado sobre noticiero y en función de diferentes charlas que hemos ido manteniendo con ustedes por variados medios, hemos pensado con la profesora Andrea de la Nava poder tener, aunque sea este espacio, hasta que podamos conciliar una reunión. Nos gustaría tener una reunión con ustedes. Obviamente nos gustaría hasta que fuera presencial, pero obviamente las condiciones actuales no lo permiten. Pero no queremos que, como les dije los otros días en el, el mensaje en el grupo de WhatsApp, lo que queremos es ver qué contenidos son los que hoy en día están claros para ustedes en cuanto a lo que es formato, en cuanto a lo que es noticiero, para poder avanzar. Sabemos algunas consideraciones generales que es bueno zanjarlas ahora de cara a lo que vamos a hacer como trabajo final. Para que queden claras la secuencia que nosotros estamos teniendo, una secuencia didáctica que empezó con las características de lo que es el lenguaje televisivo, que son las primeras clases que tuvimos, que es la unidad 1, las características inherentes a la producción de televisión y al mercado de la televisión y al mercado también que involucra lo que es la televisión digital. Y nos adentramos ya en la unidad 2 en lo que hace específicamente a los formatos informativos, en los cuales ya incorporamos elementos que tienen que ver con lenguaje, estructura, dinámica, organización, producción. Dentro de lo que es la producción empezamos a analizar cada uno de los elementos que conforman el lenguaje televisivo, específicamente del lenguaje documental, el lenguaje informativo, el lenguaje que derivó posteriormente en lo que hoy en día concebimos como noticieros. Eh, Viendo las características de los trabajos, vemos la necesidad de realizar algún tipo de aclaraciones y sobre todo dejar en claro que gran parte de lo que es el contenido, vamos a decir teórico, pero en realidad de definición y conceptos de lo que hace la producción de noticieros, nosotros lo planteamos de una forma más clara, más directa y más concreta a través del manual de estilo de noticieros. Este manual de estilo que se desarrolló con el profesor y productor de noticieros, Mariano Besada, es realmente un manual de una organización que más allá de las definiciones en sí que puede llegar a tener, trabaja una cuestión de conceptualización práctica de qué involucra la producción de un noticiero de televisión, tanto desde el concepto de qué es noticia hasta cómo se construye la noticia, quiénes participan en la construcción de la noticia y cuál es la forma de abordar la noticia. Siempre teniendo en cuenta que nosotros cuando hablamos de producción de noticias no estamos simplemente hablando de la producción de un material en sí. Estamos hablando de la producción de un concepto, de un criterio, de un punto de vista, de algo que tiene su ideología, su política, como ustedes lo saben, su mirada, su punto de vista sobre el mundo. Entonces, no es algo inocente y todo lo que construimos dentro de ese proceso de producción está cargado de un carácter político, un carácter ideológico, muchas veces en estas libertades que tienen que ver con el mercado, que apuntan necesariamente a trabajar dentro de una línea editorial. Eh, para dejar en claro algunos conceptos, el noticiero, como por eso nosotros abordábamos la cuestión de el noticiero central. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha diversificado y como ustedes, algunos de ustedes analizaron, hay noticieros disfrazados de magazine, sobre todo a la mañana. ¿Por qué? Porque es la forma de generar la tensión, ¿sí?, que involucra el noticiero con la noticia al instante que supuestamente nosotros necesitamos para poder avanzar en la jornada. Por eso son noticieros de arranque, de lo que se llama primera mañana en programación, que es desde las 7 de la mañana hasta las 11 o 12 del mediodía, de acuerdo a algunos conceptos, pero básicamente hasta el mediodía es la televisión. La primera mañana es la mañana que va hasta las 9 de la mañana y es la mañana de arranque, es la información necesaria como para empezar la jornada.
Entonces lo que vemos es que muchos canales, como ustedes pudieron ver, como por ejemplo el noticiero de Canal 9, involucra gran parte de su departamento informativo, periodístico, para poder armar un programa que tenga todos los condimentos que en realidad tiene un magazine también. O sea, tiene un magazine en el sentido de que se aborda espectáculos, se aborda cultura, se aborda diferentes tipos de temas, pero la mirada, más que nada, es una mirada un poco más relajada. No es la mirada de tensión a veces que supone el noticiero. ¿Cuál es la mirada de tensión? La mirada de lo urgente, la mirada de lo masticado, de lo crítico. En el caso de los magazines de la mañana, al tener a veces 2 horas o 3 horas de duración, todo se puede llegar a extender, las entrevistas se pueden llegar a extender y no se va realmente al punto de lo que se quiere informar. Cuando nosotros decimos de ir al punto respecto de lo que se quiere informar, de lo que estamos hablando es que el noticiero aprieta al máximo, ¿sí?, su línea editorial. Entonces utiliza el material de lo que se está contando para poder llevarlo a su línea editorial y contarlo desde su punto de vista, ¿sí? Cuando el noticiero hace síntesis y es un noticiero de 1 hora, van a ver que esto está más ajustado que nunca. Eso a priori para tener en cuenta qué es esto. Un noticiero en estado puro, ¿sí?, es un programa en el cual se informa y se transmiten los hechos que transcurrieron en el día. No hay tanto lugar para la columna de opinión, no hay tanto lugar para el detalle de color. Si bien los noticieros hoy en día incorporan algunos de estos elementos, no son la base son las noticias. La base son aquellos hechos que sucedieron específicamente en el día, en la región donde se desarrolla el noticiero, en el país y en el mundo. Pero básicamente hacia hechos. Y los conductores, si bien pueden, y generalmente lo hacen, manifestar determinado tipo de visión sobre las notas, sobre lo que van abordando, no es su instancia central. La instancia central es la presentación, el dar información sobre la nota y poder avanzar. Bueno, el otro de los elementos a tener en cuenta es, y ahí podemos pasar al guión directamente en eso, es la estructura. ¿Qué es la estructura del noticiero? ¿Sí? Es la división en bloques, como ustedes habrán visto en televisión. Se va al corte, se terminó el bloque, se va al corte, se terminó el bloque. La división en bloques para poder mantener la atención en 1 hora y para poder dividir la información que nosotros tenemos, ¿sí?, durante todo el programa. ¿Cuáles son los criterios de división? Por lo general los noticieros dividen su espacio de 1 hora, que es, digamos, el formato habitual, lo dividen en 4 o 5 bloques, más o menos de una duración similar cada uno. Y por lo general, no sé si lo habrán visto en las teorías que le hemos pasado, ustedes la estructura trabajan desde una forma como si fuera una W en cuanto a la tensión. ¿Qué quiere decir eso? El noticiero empieza en su punto máximo de tensión, contándote todo esto es lo que va a pasar hoy, ¿sí? Y después tiene que ir cayendo, o sea, bajando para contarte las cosas, para poder sostener, porque si nosotros contáramos toda la información importante en el primer bloque, ¿qué me queda para el segundo, el tercero? ¿Sí? Entonces lo que hago, eso es una estructura obviamente narrativa y de generar tensión, o sea, una estructura dramática, voy dando materiales, ¿sí?, de variada tensión, pero sobre todo sosteniendo en el primer bloque, en el tercer bloque y en el quinto bloque los puntos máximos de tensión, ¿sí?, que se logra a través de notas que generen impacto en la sociedad, impacto en la comunidad, ¿sí? Esos serían los puntos centrales. También puede suceder que una misma nota de gran interés y buen desarrollo se pueda desglosar en el primer bloque y quizás continuar en el tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si generó mucha tensión, si es el tema del día, si es la gran noticia, si es una catástrofe, si es algo que nos permite abordar el desarrollo desde diferentes puntos de vista o desde una variada extensión, ahí es donde podemos llegar a sostener, digamos, más tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de estructura, lo que hablamos es de eso, de poder dividir en bloques las diferentes noticias. Y dentro de cada bloque, por eso es que hicimos el ejercicio de redactar el schedule o el guión de cada bloque, ver cómo está organizada la noticia. Si es el primer bloque, seguramente va a empezar con una noticia
muy importante arriba o con los títulos y después va a ir decayendo, ¿sí? Entonces lo que queremos que fueran viendo era eso, que la estructura es la forma en la cual se mantiene la atención con la cual el espectador nos está viendo, o el televidente nos está viendo nuestro programa, ¿sí? Y en cada bloque poder subdividirlo en las diferentes noticias que nosotros vamos a trabajar. Entonces, no puedo trabajar todas las noticias de mayor intensidad al comienzo del mismo bloque, sino que tengo que ir dividiéndolas y ir pudiendo alternarlas con noticias que tengan que ver con interés general, con interés. Todos sabemos que las noticias que más interés generan muchas veces tienen que ver con esta cuestión de cuando hay tragedia, cuando hay sangre, cuando hay un crimen, cuando tienen que ver con crímenes pasionales, ¿sí? Todo esto ustedes lo tienen desarrollado dentro del manual, ¿sí? Vamos a eso si les parece para poder verlo. Este manual realmente es una herramienta muy interesante porque es una herramienta totalmente práctica. Es una herramienta que se desarrolla para poder entender cuál es la dinámica y cuál es la política que va a tener cada noticiero. Yo se los voy a pasar rápido para no hacerlo pesado y porque cada uno puede llegar a tener su tiempo de lectura, pero nosotros abordamos en el manual esto, qué son las noticias de televisión, cuándo un hecho se transforma en noticia, o sea, cuando empezamos a tener relevancia dentro de lo que nosotros estamos planteando, cuando afecta a los grupos sociales, cuando tiene emoción, o sea, básicamente cuando la noticia interesa por su carácter primario, por cada uno de sus elementos, o por su temática, o por su enfoque, o por su tono, o por su género, generan, digamos, una atracción dentro de la comunidad en la cual se va a desarrollar ese, ese hecho, ¿sí? Y después una cuestión a tener en cuenta, esto también para diferenciarlo a ustedes que tienen en claro lo que es el lenguaje de radio, ¿sí? La noticia en televisión es imagen, ¿sí? La noticia en televisión es imagen. Cuando yo voy a ver una noticia en televisión, busco una imagen, sobre todo una imagen que sea actualizada, una imagen que me pueda decir muchas cosas. Hay veces que las imágenes que acompañan determinados hechos no son las verdaderas, ¿sí? Pero lo que importa no es si es verdadero o no, sino que cuando nosotros trabajamos la producción de noticias, lo que buscamos es que el espectador, el televidente o la televidente, entienda de la forma más cercana lo que pasó. Y la forma de mostrárselo es a través de la imagen y el sonido. Entonces yo le muestro una imagen que sea clara o reconstruyo una imagen que sea clara para entender qué es lo que pasó. ¿Sí? Esto dentro de un juego en el cual, mientras más actualizada sea la noticia, mejor, mientras más demos la ilusión del vivo, mejor. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos ahí. O sea, no nos olvidemos que la televisión quiere decir esto, la televisión desde lejos, a la visión desde lejos, que básicamente quiere decir nosotros estando como televidentes en el lugar donde suceden los hechos, con la pregnancia que deberíamos tener de que todo nos interesa y que debemos estar en el lugar de los hechos porque eso es importante para mi comunidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a avanzar sobre la comprensión de que la imagen es todo. Por eso es tan importante tener la imagen de un hecho. Por eso hay periodistas que se pelean por una foto, por la imagen o por tirar la primera imagen, porque es lo que la más simbólica. No sé si recuerdan cuando falleció el Papa Juan Pablo II, varios medios iban tirando la noticia antes de la muerte, porque era importante tener la primicia. El que tenga la primicia es el que tiene la pantalla, porque quiere decir que es el que tiene la información. O sea, y tener la información es tener el capital hoy en día para un noticiero más grande que uno puede llegar a ambicionar, ¿sí? Bueno, dentro del manual de estilo nosotros planteamos esto también, la imagen muestra lo que pasa, la palabra acompaña, no nos olvidemos que la televisión, más allá de generar determinada atención, de generar determinado enclaustramiento, digamos, en el sentido de que nosotros estamos siempre viendo la pantalla, también hay hay una idea y hay una realidad de que muchas veces se prende el televisor y nos quedamos escuchando. Entonces muchas veces tenemos que trabajar el sonido
para poder ilustrar lo que está pasando en la imagen, para poder entender y también dar lugar a los diferentes diálogos de los protagonistas de las noticias. Dentro de la televisión, uno de los elementos que nosotros establecimos también dentro de lo que es la noticia es esto, buscar la claridad, la precisión y la brevedad, lo que le decía recién respecto de los noticieros, sobre todo los noticieros nacionales, que trabajan las noticias exponiendo algo claro. ¿Qué quiere decir claro? Que no dé lugar a diferentes interpretaciones. Esto no quiere decir que no pueda haber diferentes miradas políticas, ideológicas sobre el hecho. Eso va a variar de acuerdo al medio, ¿sí? Pero la claridad expositiva es que todos vemos exactamente lo mismo y todos entendemos exactamente lo que nos están queriendo contar. De ahí en más, que tengamos niveles de lectura, que tengamos niveles de complejidad, que tengamos diferentes niveles ideológicos que se puedan llegar a dilucidar en el medio, eso obviamente va a pasar, ¿sí? Pero lo importante es que sea claro, o sea, todo el mundo vea esto, un choque, una explosión, o sea, un hecho específico. La precisión es eso también, o sea, ser claro, no es que sucedió un accidente en la ruta 20 a la altura tal y tal, donde fallecieron tantas personas y según los datos de la policía sucedió el hecho a tal hora por tales características. O sea, ser muy preciso, porque la información vaga es una información que nos pierde respecto a lo que estamos queriendo saber. Y después, el otro elemento es la brevedad. Siempre teniendo en cuenta que la imagen televisiva, la imagen audiovisual, hace uso de la síntesis. O sea, poder mostrar algo, a diferencia de lo que eran antes los medios gráficos, de lo que eran los medios radiales, es una ventaja que la comunidad compra constantemente. El hecho de poder ver algo es algo que se compra, digamos, es algo que realmente tiene un valor superador a la hora de exponerlo, ¿sí? Entonces, tenemos que ahondar en estas tres características, o sea, ser claros, ser precisos y ser breves. Entonces, lo que decía antes, la imagen sintetiza. Entonces, lo que vamos a buscar en la construcción es justamente la síntesis o la brevedad para que nos cuenten este hecho. Más hoy en día que vivimos sobreabundados de información, entonces mientras más me demora en contar algo, me cambiaron de canal o me buscaron la información en otro espacio, ¿sí? Bueno, nosotros vimos ahí algunas características que tienen que ver con el noticiero, que tienen que ver con poder anticiparse a los diarios, más hoy en día, o sea, un noticiero como valor general, a diferencia de este manual de estilo fue realizado en el 2015, a finales del 2015. Desde ese momento también los canales cambiaron de lo que eran las redacciones de noticiero, pasaron a ser CMS, que son las centrales de medios, las cuales incorporan no solamente lo que son los medios de transmisión tradicionales, como era la televisión en vivo, como es el noticiero, sino que incorporan todo lo que son los departamentos de informática para poder trabajar con todo lo que hace a los contenidos web, con todo lo que hace a los contenidos mobile, para redes sociales, etc. Entonces también debemos tener en cuenta que el noticiero no funciona de forma separada hoy en día de lo que son eso, las centrales de medios, sino que trabajan en forma cooperativa, en forma conjunta, en las cuales se puede ir informando y a la vez se van transmitiendo contenidos o se van recibiendo incluso contenidos a través de los nuevos medios, ¿sí? También nosotros desarrollamos en el manual las características y la importancia de la televisión. Tenemos que recordar que la televisión, no hoy en día, porque eso ya ha caído y le ha dado lugar a la web y a otro tipo de dispositivos, pero la televisión es un medio masivo. Cuando hablamos de medio masivo, no hablamos de un medio banal, pero sí hablamos de un medio que se tiene que entender y ser claro, por lo menos en esos programas que son de interés general, como es lo que es el noticiero, porque se supone que el noticiero hasta es un servicio público, tienen que ser entendibles, tienen que ser claros, lo cual no quiere decir que sea de baja calidad, sino al contrario, que sean contenidos de alta calidad, que sean claros, entendibles y que haga una economía de recursos, ¿sí? Obviamente, todo esto que hace a la producción de la noticia en sí va a depender, como me consultaba uno de ustedes los otros días, depende mucho de la capacidad de producción de cada uno de los canales. O sea, hay canales que
por sus características y por su capacidad de producción y por su financiamiento, pueden llegar a ser 30 notas, 20 notas, tener 20 notas dentro del noticiero. Los canales públicos, los canales provinciales o incluso los canales locales tienen un contenido general en noticieros que va entre las 10 y las 15 notas desarrolladas, con lo cual tenemos a priori notas de 3 minutos mínimo, a veces mucho más, con los cuales también hay que entender que la dinámica o el estilo o el perfil o la estructura, incluso siguiendo lo que hablábamos antes de esos noticieros, están totalmente relacionados con la capacidad de producción. Entonces, si un noticiero puede producir 10 notas, las características de las notas van a ser eso, o sea, van a ser más extensas, van a ser quizás con más en porcentaje de entrevista, mucho más hablado, menos imágenes, porque muchas veces se tiene poco personal para poder editar, para buscar material, para trabajar archivos, etc. Entonces, por el contrario, un noticiero que tenga una gran capacidad de producción va a poder tener muchas más notas que les van a permitir poder abordar un noticiero con una variedad informativa, con una capacidad de noticias de variado tipo, sean de las diferentes secciones, economía, política, internacionales, policiales, etcétera, incluso pues, deportes, incluso con abordajes de especialistas en piso. Entonces, cada una de esas características va a ir cambiando de acuerdo al perfil de noticiero que se puede llegar a tener, de acuerdo a la financiación y también de acuerdo a el interés del medio. Quizás los medios lo que quieren es contar noticias locales y se basan esencialmente en noticias locales y no se mueven, digamos, de esa grilla. Entonces, no moviéndose de esa grilla, la capacidad de producción está sostenida en otros espacios. También en esto no hay que dejar de tener en cuenta la idiosincrasia propia de cada uno de los lugares. O sea, si yo tengo un noticiero que siempre va a estar respetando un ritmo de vida de una capital, o sea, de una metrópoli, porque ese es el ritmo de vida que nosotros estamos acostumbrados a veces en la televisión abierta, seguramente voy a perder características que tienen que ver muchísimo con el habla, con el ritmo del habla de un pueblo, con el ritmo de habla de una localidad, con los tiempos, o sea, y ahí quizás pierdo esa forma que tiene que ver con tener un lenguaje particular que respete las idiosincrasias de cada uno de los lugares desde donde se produce. Bueno, dentro de lo que nosotros también armamos y hablamos en el manual, ustedes van a encontrar características que tienen que ver con esto, con el ritmo, con el off, con el manejo de los tiempos, ¿sí? Y también lo que nosotros abordamos, que tiene que ver con esto, con los procesos de cobertura, quién lo hace, ¿sí? ¿Quién es el encargado de contar la noticia? Tengan en cuenta que el jefe de noticias es el que va organizando la jornada y organiza la agenda. La agenda está marcada obviamente por la línea editorial, pero también por los hechos o los sucesos que tienen que ver con el día. El hecho de pensar el noticiero, que tiene que ver mucho con ver qué va a ver nuestro público, o sea, pensar que va a ver nuestro público cuando se siente a las 8 de la noche a ver este noticiero, o sea, qué información ya tuvo en el día, qué cosas les puedo dar procesadas de otro lugar, ¿sí? Y entender esto, que son nuestros elementos. Nosotros lo que hacemos es informamos, ayudamos, generamos un servicio, un noticiero esencialmente es un servicio público, ¿sí? Buscamos también hoy en día sorprender y entretener. ¿Qué quiere decir eso? Que los noticieros se cuenten con cierta lógica dramática, con cierta información latente, con cierta intriga respecto a qué es lo que pasó. Hoy te vamos a contar qué le pasó a tal persona que viajó justo en épocas de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pusimos algo en riesgo. ¿Qué es lo que está en riesgo? Quizá no se pueda volver, ¿sí? O te vamos a contar la terrible enfermedad que tiene tal artista famoso. No sabemos qué es, ¿sí? Pero va a ir avanzando y digamos eso es lo que nos mantiene en vilo. También organizamos esto, la nota, para que ustedes lo vean, la nota, pensando en cómo armarla, empezando siempre por la mejor imagen, dando cuenta de los testimonios que debemos llegar a tener, dando cuenta de las frases, cómo se construyen. Sí, esto puede parecer mucho hoy en día al pensarlo, pero es algo que después en el oficio se va trabajando de forma ya orgánica.
a la hora de trabajar, ver cuando armamos la nota, qué información va a ir en la nota, y qué información quizás la dan en piso los conductores. No hace falta que toda la información esté en la nota, sino que podamos llegar a hacer una conjunción entre lo que el presentador anticipa o da como información o como cierre, y en el medio la nota o digamos, interrelacionando la nota respecto de los materiales. ¿Sí? Dentro del manual de estilo, ustedes tienen todas las características que hacen a esto, las características que hacen a la división, ¿sí?, de los roles, la importancia de la división de los roles. Por eso nosotros, cuando hicimos el trabajo, les pedimos que haya un productor, que haya un periodista o un conductor, que haya un editor, o sea, que estén claros los roles para saber qué hace cada uno y cómo eso, más allá del práctico en sí, tiene que ver con una metodología que pretende ahorrar el trabajo y explotar al máximo los recursos. Eso es una cuestión esencial dentro de la producción. Ustedes piensen que un editor por día puede llegar a editar 4 o 5 notas. Entonces, si el editor en un trabajo estuviera editando, grabando, presentando las notas, musicalizando, obviamente va a poder hacer una o dos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que cada uno desarrolle sus roles no solamente tiene que ver con una cuestión afín a las características, a la experiencia o al métier que tenga cada uno de ustedes, al gusto, a la experiencia, sino básicamente una organización de producción. Tienen que ponerse en la cabeza esto, que a veces es bastante complicado si no tienen la experiencia de vivirlo. Por eso nuestra idea este año era llevarlo a canales que participen de la producción de un noticiero para poder experimentar justamente eso, que es que un noticiero tiene que sacar sí o sí 15 notas al aire por día. Y no hay excusas, o sea, no hay excusas para la nota que no se pudo hacer. A lo sumo, la nota que no se pudo hacer en el noticiero de la mañana en un canal se hace a la tarde, pero no hay excusa que no se consiga, porque esa nota se tiene que mostrar. Y muchas veces cierta información que nosotros contamos es determinante para el público. O sea, es determinante para poder conocer las características de lo que se está haciendo. ¿Sí? Yo recuerdo que trabajaba en el canal de Tierra del Fuego y todos los días se debía dar un parte diario con imágenes de la ruta que unía por cordillera Río Grande. Y eso era crucial para el mercado, era crucial para los turistas, era crucial porque muchas veces el camino se cortaba por la nieve, porque había desmoronamientos, sabe todo como un protocolo. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay información que nosotros damos para el desarrollo de la vida cotidiana en determinadas localidades que es sustancialmente necesaria, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos el rol del noticiero y el rol de esto de que no se puede parar. O sea, el noticiero es un servicio público y no se puede parar. Se tiene que realizar todo el año. Quizás, no sé, hay determinadas fechas, obviamente, que son de, de guarda, como es en Año Nuevo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador o la Trabajadora, pero esencialmente el noticiero tiene que estar todo el año trabajando porque es un servicio público. ¿Sí? Yo les diría, perdón, yo les diría que lean tranquilamente el manual, que hagan las consultas que ustedes quieran respecto del manual. El manual no solamente es una división o una clasificación de roles, que es algo que cualquier libro de texto teórico podría llegar a hacer, sino que es una metodología de trabajo, una metodología de trabajo aplicable tanto en Canal 13 de acá en San Luis, como se intentó aplicar en un momento, como esto se trabajaba en Telefe Noticias. Ustedes tienen dentro de los materiales que fuimos viendo, recuerdan, vimos un esquema de cómo trabajaba un noticiero. Y era un esquema muy similar al que se trabaja ahora, ¿sí? Y esos esquemas de producción no han cambiado demasiado, no han cambiado. Lo que tiene el aporte quizás
más importante, este manual, es el aporte de la experiencia de Mariano Besada, repetimos, que era productor de Telefe Noticias, y que tiene la cuestión de la experiencia respecto no solamente a las cuestiones que hacen la organización o la división de roles, sino también a la forma de las relaciones. O sea, en la cuestión de cómo tiene que trabajar un jefe, qué tiene que hacer un cronista, el rol del cronista, el rol del productor, el rol del cronista en la calle, cuándo preguntar, qué no perder de información. Si vos salís a la calle tenés una oportunidad única de buscar una nota, de conseguir la nota que te han pedido. Entonces, esa nota no la podés perder, ¿sí? Entonces, mientras nosotros más avancemos en eso, en definir los roles de cada uno de ustedes dentro de la producción, no solamente desde un lugar funcional, sino desde un lugar ético, desde un lugar de la construcción de la noticia y cómo aporta tu trabajo a la construcción de la noticia, vamos a llegar a un entendimiento de lo que es bueno, acá hay un último apartado sobre lo que son los textos y la forma de trabajar los textos, cómo llegar a trabajar en un lenguaje más sencillo, cómo llegar a ser básicamente un espacio más popular. Y también llegando después a lo que es la síntesis. Bueno, con esto pretendimos con la profesora Andrea de la Nava poder hacer una suerte de repaso o aclaración respecto de lo que es noticiero. Yo creo que fue muy bueno que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pudiera ver noticieros y pudiera adentrarse dentro de la estructura de producción que plantean y que empiecen a confrontarlo básicamente con la teoría, que empiecen a confrontarlo con lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Es muy importante que nos pregunten, que nos hagan consultas, pero no por una cuestión didáctica, sino para que terminen de entender el rol. Para nosotros sería muy fácil llevarlos a un canal de televisión, que es un poco lo que hizo Andrea en el video en el cual les estuvo contando cómo se trabajaba en épocas de pandemia. Pero la idea más importante es que ustedes, de la primera experiencia que han tenido en que armaron ahora un noticiero con muy pocos elementos, a las experiencias que quizás tuvieron el año pasado, no sé que no en piso, pero digamos, sí de plantearse lo que es el concepto en sí. Después la técnica viene y es algo que se puede llegar a aprender rápidamente, pero el criterio y el concepto de trabajo o entender la cadena de trabajo como la noticia empieza en el cronista, empieza en el jefe de noticias, que pide la noticia, arma la agenda, la pasa a los cronistas traen el material realizado junto con los camarógrafos, pasa a un editor, de ese editor lo ve el grupo de productores, o a veces el productor periodístico, muchas veces participa en esa visualización, también el conductor o la conductora para poder ver las notas y saber de qué se trata. A partir de eso se escriben los textos, se dispone todo en una guía, en un schedule o un guión, ¿sí? Y se prepara para la salida al aire. Esa es básicamente la tarea de producción. Pero el hecho de saber qué se selecciona como noticia, cómo se arma en la cabeza de un productor un noticiero, es algo que van a ir aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Por eso es importante que lean mucho los medios y que los lean por detrás. O sea, qué noticias están trayendo los portales hoy en día. ¿Cuáles son las noticias más importantes? ¿Cuáles son las noticias más importantes en San Luis? ¿A qué medios puedo llegar a seguir? ¿Qué medios me dan tal tipo de información que es mucho más institucional? ¿Qué medios me dan información que tiene más que ver con la vida cotidiana? Entonces, en base a eso, vamos construyendo una mirada en conjunto que nos permita poder avanzar en un entendimiento de lo que es el formato en sí. Para terminar, una de las últimas preguntas, que tiene que ver con algo que contesté al comienzo, tiene que ver con qué quería decir cantidad de información. Cuando hablamos de cantidad de información, hablamos de dos cosas. Una, que es la que ya abordamos al comienzo, que tiene que ver con la cantidad de notas, ¿sí? Y que está relacionado, obviamente, como decíamos, con la capacidad de producción. Y en segundo plano, la cantidad de información respecto de cuánta información tiene una noticia, ¿sí?
Lo que vemos, esto está relacionado directamente de nuevo con la capacidad de producción, lo que vemos es que en baja capacidad de producción, generalmente de los noticieros, las notas son mucho más largas. Lo cual no quiere decir que la nota tenga más contenido, sino que en su esencia se abordan en elementos que quizás nosotros los consideraríamos superfluos. En dudas, en elementos de información que nosotros podemos llegar a dar a partir de ilustraciones, de archivos, de otro tipo de material, de trabajarlo en piso, de trabajarlo en un graph, ¿sí? Entonces, mucha de esa información resulta redundante, resulta a veces aburrida, tediosa, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a entender, por eso, por la cantidad de información, es esa dinámica que hay entre la capacidad de producción de un noticiero y la forma en que, aprovechando esa capacidad de producción, desarrollamos notas que sean de interés, que mantengan una estructura ágil, un ritmo ágil, que mantengan atento al televidente y no sean simplemente notas de grabación casi radial con una persona que pareciera un ¿cómo se llama? Un entrevistado sin ningún tipo de captación de otra cosa más que el diálogo. Entonces, para la entrevista. Entonces, hay que empezar a pensar en eso, en cómo los nuevos medios hacen mucho uso de la síntesis. O sea, pensemos en Twitter y su cantidad de caracteres, pensemos en las noticias en Facebook, la cantidad de caracteres, entonces estamos acostumbrados, aún en la lectura y aún en los videos cortos, a un consumo de noticias de una duración breve. Entonces, desde ese lugar es también donde nosotros, entendiendo que producimos para gente similar a nosotros, a los gustos nuestros, al tipo de consumos nuestros, pensar que la noticia tiene que ver mucho con eso. Y quizás la reflexión se pueda ya realizar sobre el primer trabajo que ustedes hicieron, que estuvo muy bien y que fue un esfuerzo más que interesante. Pero vean las cuestiones de ritmo, cómo se da esta cuestión de si ustedes hacen todas las cosas en un solo plano, cómo quedan expuestas las cuestiones de ritmo, cómo quedan expuestas las cuestiones de duración y cómo quedan expuestas las cuestiones de atracción con el público. Bueno, estamos disponibles para las consultas que ustedes quieran. Si les parece, si tenemos más quórum, no este jueves, sino el jueves que viene, podemos llegar a hacer una reunión entre la mayor parte, pero queríamos dejar zanjadas más que nada las dudas que pudieran haber surgido en cuanto a lo que era el trabajo de análisis de noticiero. Bueno, que tengan muy buena semana y estamos a su disposición por cualquier duda o consulta o inquietudes. Vamos a avanzar en este mes en empezar a pensar la carpeta de producción de un programa televisivo, informativo, y vamos a ir definiendo la modalidad y la temática a medida que digamos que avance un poco la situación para saber cómo se va a desarrollar la actividad académica hasta fin de año. Pero siempre vamos a poder encontrar un punto de equilibrio para poder avanzar. Es muy bueno, es muy importante que todo el grupo está participando y que hubo un altísimo porcentaje de entrega de los prácticos. Estamos atentos a aquellos que no lo han entregado. Si ustedes tienen contacto, díganle que estamos todavía recibiendo los trabajos y, bueno, avanzando entre todos para poder hacer de este tiempo tan complejo un espacio en el que nosotros podamos entender cómo están ustedes y podamos desde ese lugar también ver desde qué lugar se desarrolla este diálogo de aprendizaje en el cual no sea algo tedioso, no sea algo tan pesado y a la vez que podamos incorporar las dudas y las cosas que a ustedes les van pasando, que tienen que ver no solamente con lo académico, sino muchas veces con lo emocional, con lo personal que implica el encierro o que implica estas circunstancias de aprendizaje que no son
las que estaban previstas o que estaban establecidas. Bueno, les deseamos que estén muy bien y estamos a su disposición.